Hola, les damos la bienvenida al FIL TV. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta hermosa noche de jueves. Estamos en la antesala de una de las elecciones más esperadas del año. Me refiero a las elecciones para la renovación de la legislatura porteña. Una puja que debía ser estrictamente municipal y que estamos mirando todos los periodistas, por supuesto, pero toda la política, porque muchos de ellos plantean que varias piezas se van a acomodar después de este domingo electoral. Una de ellas, por supuesto, es la relación entre el presidente Javier Milei y Mauricio Macri, una novela que nos va entregando semana tras semana distintos capítulos. Y por supuesto, Felipe, de ese tablero va a depender algunas estrategias locales para las elecciones nacionales de octubre. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, todo muy bien. Esperando este domingo con mucha ansiedad, sobre todo porque está bastante peleado el escenario, ¿no? Vamos a ver qué termina arrojando y vamos a ver qué podemos conversar con nuestro invitado de hoy también. Sí, Franco Mojeta, el exsecretario de Transporte de la Nación, miembro de la Libertad Avanza. Hemos invitado para charlar de esta elección que llama la atención, pero también de los temas estrictamente locales. Bienvenido, Franco, un gusto tenerte en el living. Muchísimas gracias, un gusto estar acá con ustedes. Bueno, ¿y cuál es tu expectativa frente a este domingo? ¿Te animás a arriesgar algún resultado? Sí, por supuesto. Creo que se va a imponer Manuel Adorni. Sin duda se va a imponer el proyecto que encabeza el presidente Milei, porque lo que está en juego, si bien es estricta o técnicamente una elección legislativa de la jurisdicción de Cava, en realidad también se disputan dos proyectos de país. Dos proyectos de país, un proyecto que ya pasó, que tuvo su intento, que declamó muchísimos cambios que nunca llegó a concretar, y un proyecto que encabeza el presidente Milei, donde sin demasiadas declamaciones está llevando adelante transformaciones en el país que venían pendientes hacía muchísimo tiempo, a un ritmo, la verdad que inédito en la historia de la Argentina. Así que creo que lo que está en juego también este domingo es eso, es ver si se consolida el proyecto que viene encabezando Milei frente a las opciones que ya han quedado en el pasado. Y te consulto por la pregunta del millón, la relación entre Macri y Milei. ¿Crees que esta disputa estrictamente electoral puede afectar la convivencia hacia futuro? Yo creo que no hay que personalizar las diferencias políticas. Me parece que principalmente hay que tener en cuenta esto, ¿no? ¿Cuáles son las propuestas y en qué se basan esas propuestas? Yo creo que la demostración en este prácticamente año y medio de gestión del presidente Milei ha dejado clarísimo a todos los argentinos cuál es el modelo de gestión que estamos impulsando desde la Libertad Avanza. Y más allá de las diferencias personales que pueden surgir en el fragor de una campaña, creo que es importante tener claro eso, cuáles son las ideas que van a sacar al país adelante. Franco, hasta antes de sumarte al gabinete de Milei, vos venías formando parte de otro espacio que es el oficialismo de Córdoba, en ese entonces bajo el mando de Juan Schiaretti. Él también tiene un ensayo nacional y una apuesta nacional que viene perfilando desde hace algunos años. ¿Cuáles crees que son las diferencias centrales entre esas ofertas y por qué entendés, si así lo entendés, que supongo que sí, que este es el momento histórico de Milei y no de Schiaretti? A ver, hoy no está esa disputa en la mesa, ¿no? Sí puedo marcarte algunas diferencias quizás que tienen que ver con la clara postura de Milei de achicar el Estado, por ejemplo, de desregular. Esas son grandes diferencias, porque después en muchos otros aspectos se parecen bastante en cuanto al orden fiscal, al orden de las cuentas de la administración pública. Claramente Milei tiene un modelo mucho más contundente en cuanto a la desregulación y achicamiento del Estado. Y en cuanto, Franco, en cuanto al perfil ideológico, porque digamos, Hacemos Unidos es una alianza grande, pero la columna vertebral se podría decir que es el PJ, era un gobierno peronista. De un gobierno peronista a un gobierno libertario, ¿cuánto pesan esas diferencias ideológicas? A ver, yo creo que el mapa político de la Argentina también se ha ido modificando, o el ADN de los esquemas políticos no es lo mismo, no son tan tajantes como eran quizás décadas atrás. Vos bien lo dijiste, Hacemos por Córdoba ha sido un espacio que se ha ido nutriendo y ha ido mutando también entre alianzas, y la Libertad Avanza, si bien no son alianzas, también componemos ese espacio
actores de distintas fuerzas políticas. Vos sabés que, bueno, el vicepresidente del partido es Martín Menem, Sebastián Pareja está armando en provincia de Buenos Aires. Digo, no, La Libertad Avanza es un partido que nació hace 3, 4 años, con lo cual tampoco hay un purismo que se pueda decir que marque una diferencia ideológica tan tajante que haga excluyente a quienes vengan de otras fuerzas políticas. Insisto, lo importante es saber, si uno se suma a ese espacio, saber cuál es el rumbo y estar dispuesto a empujar ese proyecto para consolidarlo a lo largo y a lo ancho del país, que es lo que nosotros queremos hacer acá en Córdoba. Es muy prematuro pensar en cómo va a terminar ordenándose el esquema de alianzas precisamente en Córdoba, que recién en agosto van a empezar a pensar en julio, si se quiere, en esa posibilidad. Definís a La Libertad Avanza como un espacio abierto. ¿Qué lugar podrían tener otros dirigentes, específicamente los que provienen de Juntos por el Cambio? Me refiero a Luis Juez, Rodrigo de Loredo. Se va a definir en su momento, y no voy a ser yo quien va a definir eso, obviamente. Esto es simplemente a título de opinión. Yo creo que lo que viene sucediendo, salvo alguna excepción muy aislada, es que quienes componen las listas y por lo tanto tienen protagonismo como candidatos, tienen que ver más con una pertenencia al espacio en cuanto a la gestión, y que hemos venido dando muestras de acción dentro de la gestión. Por lo tanto, quienes garantizan o pueden llegar a garantizar, afianzar las ideas que viene implementando el presidente Milei, somos quienes venimos dentro de La Libertad Avanza en este tiempo. En ese sentido estás en sintonía con lo que viene planteando Gabriel Bornoroni, el referente de La Libertad Avanza, que quiere rostros nuevos en las listas. Por lo menos viene defendiendo esa idea. Sí, y claramente identificados, ¿no?, con las ideas. Por eso digo, cuando nosotros iniciamos la gestión, por ejemplo en transporte, a nosotros nos ha tocado hacer muchísimos recortes de gasto y muchísimas desregulaciones que justamente por ahí los dirigentes que están hoy en otras fuerzas políticas no han sido muy coherentes con esas ideas, pese a haber incluso tenido oportunidades de gestión previamente, ¿no? Nosotros en estos casi 17 meses de gestión al frente de la Secretaría de Transporte hemos eliminado organismos que estaban totalmente de más, con muchísima gente cobrando sueldos sin ir a trabajar. Hemos cerrado empresas de trenes que no operaban trenes, por ejemplo. La empresa estatal de líneas aéreas, Aerolíneas Argentinas, de pasar de tener un déficit y pérdidas de 390 millones de dólares en 2023, este año en el primer trimestre ya arrojó ganancias por primera vez desde que la aerolínea es estatal. Sí. Digo, hemos mostrado con acciones específicas de gestión cómo nosotros estamos 100% alineados a las ideas del presidente. Dejaste la secretaría con sendos elogios de Luis Toto Caputo. ¿Te hubiese gustado continuar o era ya una etapa terminada? No, a ver, la verdad que los objetivos iniciales de la gestión se habían cumplido, que tenía que ver con un poco esto que te comentaba, de iniciar procesos de privatización, de cortar el gasto innecesario. Era o un relanzamiento, una segunda etapa de la gestión dentro de transporte, o volcarnos a un trabajo político, que fue lo que decidimos con el ministro Caputo, y hoy es justamente lo que vamos a empezar a hacer de cara a octubre. Franco, ¿cómo tenemos que imaginar tu rol acá en Córdoba, en La Libertad Avanza de Córdoba? ¿Venís a ser candidato? ¿Venís a trabajar bajo la referencia de Bornoroni? ¿Venís a ser como un veedor? ¿Venís a ser a recolectar votos para la misma canasta pero con autonomía? ¿Cómo tenemos que encuadrarte en ese ajedrez? No tienen que encuadrarme. Ayúdanos a entenderte. Totalmente. A ver, con Gabriel nos conocemos hace muchísimo tiempo, de la época universitaria, después compartimos otros espacios como el Colegio de Abogados, tenemos diálogo fluido y natural de hace mucho tiempo. Lo dije cuando salí de transporte y cuando decidí sumarme, vengo a trabajar al lado de él para el armado político, para seguir robusteciendo el espacio sin ningún condicionamiento previo
ni de ser candidato, ni de ser veedor, sino simplemente a ser un eslabón más de esta cadena nacional, pero que lógicamente por mi historia en Córdoba vengo a hacerlo específicamente hoy en la provincia de Córdoba, pero como un trabajador más del proyecto político del presidente Milei, y si al momento de definirse las candidaturas toca ser candidato, por supuesto que estamos totalmente dispuestos. ¿Te gustaría a hacerlo. estar en la lista? A ver, yo siempre he sido funcionario del Poder Ejecutivo, Claro. con lo cual en el orden legislativo me ha ido a tocar defender algunas posiciones del gobierno, presentar algunos proyectos o defender algunos proyectos. Así que la verdad que me interesaría muchísimo ser parte del Poder Legislativo en algún momento, porque creo que también desde ahí es desde donde se consolidan muchísimo los cambios que viene haciendo el gobierno. El gobierno, la mayoría de los cambios que ha llevado a cabo los ha hecho por decretos, con lo cual creemos que es necesario también consolidar ese rumbo con leyes propias del Congreso de la Nación, que es lo que le va a dar sustentabilidad a lo largo del tiempo al proyecto. Franco, recién Yanni te preguntaba, porque vos definías a la Libertad Avanza como un espacio abierto, te preguntaba ese del rol que podrían llegar a tener en las alquimias electorales los componentes de Juntos por el Cambio. ¿Qué rol o qué apertura nos tenemos que imaginar de la Libertad Avanza como partido hacia estos otros actores que están encuadrados bajo el oficialismo nacional o que dicen estar encuadrados bajo el oficialismo nacional, que caminan en Córdoba, que buscan masa crítica? Me estoy pensando en Sicor, estoy pensando en algunos influencers que salieron a decir que les gustaría ser candidatos por la Libertad Avanza. Hay una instancia de diálogo, ustedes son reactivos a que ellos participen, ellos son reactivos a participar. ¿Cómo funciona? No. A ver, vos acabas de hacer un mapeo bastante completo, digamos, de lo que es también la nueva forma de acercarse a los espacios políticos y de irradiar las ideas de cada espacio político. Creemos que tenemos que tener la lucidez, la generosidad y la humildad también de hablar con todos los sectores, con todos los matices que se puedan ir consiguiendo en cada uno de esos sectores. Y insisto, las candidaturas siempre bajo el mandato, bajo la conducción de Karina Milei y el resto de los armadores por zona, van a ser quienes van a definir en definitiva los integrantes de una lista. Pero en una lista, sabemos, una lista es finita. Nuestro objetivo tiene que ser mucho más allá de una lista. ¿En 2027 estamos pensando? Seguimos hablando de listas para el 2027. Yo creo que la batalla cultural, el cambio cultural que nosotros estamos encarando tiene más que ver, digamos, con esto, con tratar de lograr un verdadero cambio en la cabeza de la gente para que estén convencidos de a dónde tiene que ir el país. Más allá si sos parte o no de una lista, obviamente. Te hago la repregunta, pero me parece que es interesante. Encasillamos el 2027 como listas, pero también hablemos de un modelo de provincia. ¿A Milei le interesa ganar Córdoba? A Milei le interesa que todo el país tenga el mismo rumbo, la misma sintonía, y Córdoba sin duda es un actor súper importante en el concierto de provincias a nivel nacional. El aparato productivo de Córdoba, el campo, la industria, muchísimas fuerzas productivas de esta provincia hacen que sea de las principales, con lo cual por supuesto que la Libertad Avanza, al presidente Milei le interesa poder consolidar ese modelo acá en la provincia. Muy bien, Franco Mosqueta, llegamos al final. Muchísimas gracias por este diálogo. Gracias a ustedes, un gusto. Muy amable. Muy bien, despedimos entonces a Franco Mosqueta, integrante de la Libertad Avanza de Córdoba. Quédense que viene más.